Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denis Enrique. Gracias por estar en nuestro curso de SQL. Estamos ya en la parte de introducción. En esta parte de introducción vamos a ver lo que es una base de datos relacional. Vamos a ver solamente el concepto general, el concepto de lo que son las bases de datos relacionales y la arquitectura ANSI. Una base de datos relacional tendremos que entender que es una colección de datos organizados en conjunto de tablas formalmente descritas, a las que se pueda accesar a los datos o volver a montarlos de maneras diferentes. Bueno, sin entrar en tanto detalle, sabemos que los datos de una base de datos como tal siempre están almacenados en un medio físico. Este medio físico usualmente siempre es un disco duro de datos, uno o varios, montados en un servidor, en una computadora, en un rack de discos. Muchas veces no sabremos con exactitud dónde está almacenado nuestro dato, en qué específicamente disco está almacenado. Pero si nosotros accesáramos de forma física, que incluso a veces no es posible, pero en ocasiones podemos hacerlo bajo ciertas circunstancias, podemos ver los datos dentro de esos archivos. Si queremos accesar al dato específico que requeremos es muy difícil, no es posible muchas veces, y si lo viéramos así tal cual como un archivo plano de datos, muchas veces jamás entenderemos lo que está diciendo, ¿no? Entonces, todos estos datos están encriptados, están guardados, y el único que puede entender el cómo están guardados es nuestro manejador de base de datos. Pero como concepto de base de datos siempre debemos tener en mente que es no otra cosa más que nuestros datos guardados físicamente en algún disco o medio físico, y que nosotros accesamos a él mediante un manejador de base de datos que es el que nos interpreta, y de esta forma podemos ver los datos que tenemos guardados ahí. Como dato adicional, el concepto de base de datos relacional fue inventada por el señor Code en 1970. Entonces, son varios años ya, bastantes, los que han pasado desde que este concepto de base de datos relacionales existe. Después, veamos lo que es el concepto de un RDBMS, que es Relational Database Management System, que es un sistema de gestión de base de datos relacionales. Nosotros sabemos que tenemos nuestros datos guardados físicamente en un medio físico, pero que muchas veces, o en su gran mayoría, son datos que si los abrimos o tratamos de interpretar de forma directa son incomprensibles. Entonces, ¿quién hace esa interpretación para nosotros para poder ver esos datos? Bueno, es el manejador de base de datos, lo que en este punto estamos viendo como RDBMS, que es, al final de cuentas, un sistema que está en memoria de nuestro servidor, que nos otorga ese servicio, el servicio de poder accesar esos datos, interpretarlos, codificarlos, y de forma rápida podernoslos entregar para que nosotros podamos ver la información que tenemos guardada en nuestra base de datos. Entonces, no es otra cosa más que es un intérprete, un administrador, y el que se encarga de guardar la relación de nuestras tablas, de mantener la integridad de nuestros datos, de mantenerlos disponibles, y un sinfín de cualidades que tiene este sistema o este manejador de base de datos. Después, hablando de la arquitectura ANSI, que es ANSI significa American National Standards Institute. Este es un estándar o es una forma de código que se trató de establecer, o se estableció más bien, para poder accesar de una forma congruente a las bases de datos y poder hacer consultas a las mismas. Esto fue propuesto por primera vez en 1975. Se trató de imponer como si fuese un tipo de
estándar para poder acceder a la información de una base de datos. En su gran mayoría fue aceptado como tal, aunque hubo algunas personas o instituciones que no quisieron aceptarlo de todo, pero hoy día está funcionando como un estándar para accesar a los datos de una base de datos. Ahora bien, pasaremos un poco más a un ejemplo de lo que es el modelo de entidad-relación. Entendemos como una entidad a cualquier objeto real o abstracto que existe en la realidad. Si bien, si tratamos de comparar dos objetos, por ejemplo, tratamos de comparar un vehículo con un árbol, sabemos que por sus características o atributos podemos diferenciarlos plenamente. Entonces, aquí trataremos de entender como entidad todo aquello que por sus características se diferencia de las otras entidades o de las otras cosas que existen. Entonces, en base de datos, veremos las entidades como todo aquel concepto, porque en este caso es abstracto, que tiene sus propias cualidades o atributos que lo diferencian de lo demás. Tenemos aquí el ejemplo de una tabla que se llama Employees, que tiene la información de los empleados. Tenemos como campos o atributos todos aquellos características que van a distinguir a cada uno de nuestros empleados, de nuestros demás objetos, de nuestra base de datos, e incluso nos ayudan para distinguir de forma única a cada empleado. Entonces, vemos que como atributos tenemos algunos de los campos como Employee ID, que va a funcionar como nuestro identificador único para cada empleado. Tendremos nuestro first name, nuestro nombre primario de nuestro empleado, nuestro last name, apellido, el email, el número telefónico, fecha de alta, etcétera, etcétera. Datos que van asociados de forma directa y única a cada uno de nuestros empleados. Entonces, los datos que tendremos en nuestra entidad Employees tendrán que estar ligados de forma especial o única a nuestra entidad Employees. Este concepto o esta idea nos va a servir mucho para cuando estemos en la parte de creación de tablas. Entonces, es importante que lo tengamos en mente. Luego, aquí estoy mostrando en este recuadro de la derecha 3 entidades. Nuestra entidad Employees, nuestra entidad Departments y nuestra entidad Jobs. En nuestra entidad Employees sabemos que tenemos todo nuestro listado de empleados y por cada uno de nuestros empleados tenemos definido un Job ID, ¿no? Que es nuestro puesto. Pero este puesto que tenemos asociado a cada uno de los empleados debe de existir dentro de nuestra tabla de Jobs. Esto se llama integridad referencial. E incluso hay diferentes, o bueno, específicamente 3 diferentes tipos de integridad referencial, que es de 1 a 1, de 1 a muchos, por ejemplo, que este es el caso donde tenemos un Job ID, que puede estar asociado a diferentes empleados, o de muchos a muchos. Aquí en este ejemplo estoy mostrando la relación entre la tabla Employees y nuestra tabla de puestos, en donde el ID que tenemos guardado en nuestra tabla Employees tiene que estar relacionado a un dato en nuestra tabla de puestos, en un Job ID. De esta misma forma tenemos el Department ID, que está relacionado de 1 a muchos, igual si observan es de 1 a muchos, dentro de nuestra tabla de departamentos. Esto es, en la tabla de departamentos podemos tener uno o más de un empleados asociados al mismo ID de departamento. ¿Sale? Entonces, esta es como que la idea principal
de lo que es un modelo de entidad a relación, ¿no? Entidades, relaciones. Aquí, continuando con el ejemplo, tenemos la tabla de employees y la tabla de datos de puesto, en donde tenemos un listado de todos los empleados, y aquí especifico que la llave primaria de esta tabla es el Employee ID. Este Employee ID es único para cada uno de los empleados. Si bien podemos tener, por ejemplo, aquí el Employee ID 100, está relacionado a Steven, podemos tener diferentes personas asociadas o diferentes personas dentro de nuestra tabla de employees con el nombre Steven, pero específicamente Steven King la tenemos relacionada con el Employee ID número 100. Este ID debe ser único, jamás se puede repetir. Esta es una de las cosas que se especifican cuando creamos una tabla. Después, entre todos los demás datos, tenemos el dato de puesto. El dato de puesto está asociado a cada uno de nuestros empleados por cada uno de nuestros renglones. Aquí podemos ver que el empleado 111, Ismael, está asociado a un Job ID que se llama FI Account. Y dentro de nuestra tabla de puestos tenemos ese ID. Existe ese ID que se llama FI Account, que es un contador. Y en la tabla de puestos, es nuestra llave primaria. En nuestra llave de employees la tenemos como una llave foránea. ¿Qué significa? Que este dato debe de existir directamente como una tabla, como un dato único dentro de nuestra tabla de puestos. Entonces, esta relación entre esos dos campos se establece mediante un constraint, y es lo que nos mantiene la integridad referencial en nuestra base de datos. Este es un dato muy importante que debemos tener siempre en mente cuando trabajamos con nuestras tablas y nuestros datos referenciados a otras tablas, nuestra integridad referencial, lo que en específico es el modelo de entidad-relación. Y bueno, como último, solamente explicar los diferentes tipos de instrucciones SQL que existen, que es el select, que nos sirve para extracción de datos, el insert, update, delete y merge, que se les conoce como DMLs, que es el Data Manipulation Language, que nos sirve para manipular los datos, que con este hacemos insert, update, delete y merge. El lenguaje de definición de datos, que es el DDL, que es Definition Data Language, que nos sirve para crear, alterar, borrar o tirar, renombrar y truncar los datos o las tablas en nuestra base de datos. El control de transacciones, que es el commit, rollback and save point. Y nuestro lenguaje de control de datos, que es el grant and revoke. Todo eso son las instrucciones que nos van a servir para hacer toda esta manipulación de datos. Les agradezco por estar viendo el curso. Por favor, si les agrada, inscríbanse para que estén atentos a las actualizaciones del mismo. Y bueno, nada más. Muchas gracias.